comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir todo el mundo dice el fuego. Vamos a empezar este culto dejándonos en las manos del Señor. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Te lo volvemos a decir, Señor, que tú eres el principal invitado aquí, Señor. Te damos gracias. Bienvenido, Espíritu Santo. Guíanos a nuestro Señor Jesucristo. Que esta palabra que está por venir, Señor, sea de bendición para todos nosotros, para los que nos están viendo y escuchando esta palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos, tú estarás en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, ¿no? Bueno, aquí estamos de nuevo, Miriam. Bendito sea Dios. Estamos parados, cimentados, porque si ya hubiera venido una tormenta como la que llegó en las semanas pasadas, ya nos hubiera tumbado. Como tumbó los árboles en muchos lados tumbó casas, hundió barcos, lanchas. Entonces, cuando tú estás cimentado en el Señor, de una manera que tienes los cimientos profundos, así llega la lluvia, llega el viento, llega una tormenta, un huracán de categoría 5, no te tumbará. Porque tus raíces son nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos está sosteniendo de una manera increíble, que aquí seguimos. Bendito sea Dios, predicando la palabra de Dios en este lugar, transmitiendo para la familia. Que Dios los bendiga. Un saludo a toda mi familia que está ahí viendo y escuchándonos. Entonces, de hecho, la predicación de esta noche se llama Los Milagros de Jesús. ¿Por qué los milagros? ¿Por qué los milagros, Miriam? ¿Por qué los milagros? ¿Sabes qué es un milagro de Jesús? De nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. ¿Sí sabes qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Es algo que Dios te da? Pero puede ser, pero la palabra nos dice que tú eres un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios. En cuanto Dios empezó a caminar en mí, mi vida fue transformada. Entonces, eso es uno de los milagros que Dios está haciendo ahora en nuestras vidas, en las vidas de muchos cristianos, que nos empieza a transformar, que nos empieza a enderezar nuestro camino. Y endereza las sendas, dice el Señor, ¿no? Entonces, el caminar que teníamos cuando no conocíamos al Señor, cuando lo empezamos a conocer y empezamos a caminar en Él, nuestra vida empezó a cambiar. Empezó a cambiar de una manera increíble y maravillosa, ¿no? Entonces, cuando llega la transformación a tu vida, llega ese milagro a tu vida. Porque ya no eres el mismo, ya no eres esa persona que eras. Dios hizo un milagro en tu vida. Dios hizo un milagro en mi vida. Entonces, yo quiero hablarte de los milagros que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, cuando Él empezó su ministerio, y los milagros que está haciendo hoy en la actualidad. Entonces, se asemejan mucho los milagros que realmente ya no nos damos cuenta que somos un milagro de Dios. Porque Él nos fue transformando en el caminar de Él. Entonces,
Ahora somos un milagro de nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató del mundo y nos apartó para que seamos nuevas criaturas que somos ahora. Ahora ya no somos los mismos de antes. Ahora somos diferentes. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el cimiento de Él. No cualquier viento llega y nos mueve y nos tumba. Como te acabo de decir, que llegó la tormenta, el huracán. ¿Cuántas cosas tumbó? Pero tumbó aquellas cosas que no estaban bien cimentadas. Porque el huracán es semejante a tu vida cuando llega eso. Cuando llega la tentación, cuando llega la prueba, cuando llegan esas cositas que a tu carne le gustan, cuando llega la aflicción a tu vida, y si tú no estás bien cimentado, te regresas al mundo, como el huracán llega y tumba esas cosas que no están bien cimentadas. Así es semejante a la vida de la gente cuando Dios no es nuestro cimiento, o que estamos cimentados sobre la arena. Desgraciadamente lo voy a decir, pero toda aquella gente que está en Cristo y llega la tentación, llega la tormenta, llega el huracán y los tumba y se regresan a los vicios y se regresan a lo que andaban haciendo, esa gente no estaba cimentada realmente en la roca, estaba cimentada sobre la arena, ¿no? Entonces, ay, que ya empezó Gabriel a decir, a reprender y a decir estas cosas. Pues sí, lo digo porque es verdad. Si tú estás cayendo en lo que andabas haciendo, si tú te regresas al mundo, a las cosas del mundo, si tú te estás regresando a escuchar la música que estabas escuchando, los Temerarios, los Johnny, los Tigres del Norte, ¿qué estás haciendo? Te estás retirando de Dios. Porque ya las cosas viejas que pasaron se están regresando a tu vida. Porque no estás bien cimentado en el Señor. Entonces, cuando tú estás bien cimentado en el Señor, así llegue la lluvia, llegue el viento, llegue lo que llegue, no te va a tumbar. Y va a llegar la tentación, le vas a decir, no, fuera tentación, en el nombre de Jesús, porque Él es el que nos cubre. Con esa bendita unción y ese poder del Espíritu Santo para decir no. Cuando llegan esas mujeres a quererte sonsacar o sacarte de la cobertura de donde Dios está, donde Dios ya te sacó. Cuando llega la tentación del alcohol, cuando llega la tentación de cualquier cosa, cuando llega aflicción a tu vida, que tienes un hijo enfermo, que tienes un hijo en vicios, y que llega el enemigo y te empieza a desanimar, pero como tú estás bien cimentado en Dios, le vas a decir, no, yo voy a seguir caminando porque mi Dios es poderoso. Y me dice que primero me fije en su reino, en su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no te mueves de esa roca y sigues viendo para adelante, y si tienes un hijo en los vicios, y si tienes aflicción por aquí, por allá, pero tú sigues viendo a Dios, todo eso va a pasar y Dios lo va a alinear a tu vida y lo va a enderezar a tu vida, porque tú tienes la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que así lo va a hacer. Ay, estos anuncios, pero bueno, hay que aguantarlos, ¿no? Entonces, eso es uno de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a la palabra, ¿qué te parece? Vámonos a Mateo. A Mateo 14. Mateo 14, te lo voy a leer. 14:22. Enseguida Jesús
hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir adelante en la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahí nos detenemos un momentito. Entonces, cuando llega esa aflicción, cuando llega esa tormenta, cuando llega todo ese desánimo, tenemos que empezar a ver a nuestro Señor Jesucristo, a pedirle que Él venga y calme esa tempestad por la que estamos pasando. Y te dice: tened ánimo, yo soy, no temas. No le tengas miedo a ese problema. No le tengas miedo a lo que está pasando tu hijo, tu hija. No tengas miedo que se levante cosa contra ti, porque Él dice: yo estoy contigo, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y Él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando tenemos un momento ahí, entonces muchas veces Dios ya nos ha rescatado de la miseria espiritual donde andábamos, pero cuando vamos caminando en nuestra vida, a veces dudamos de que Dios está con nosotros, porque Él nos dice en su palabra que está con nosotros. Entonces cualquier problema que se nos venga encima, a veces dudamos, Miriam. A veces dudamos del poder de Dios que está con nosotros y sobre nosotros. Todas esas cosas que nos vienen, aflicciones, todo lo que se levanta en contra de nosotros, porque hay una pelea espiritual increíble allá afuera y en nuestras vidas, porque nosotros ya no somos de este mundo, somos apartados de este mundo para nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú lo crees eso? Yo lo creo. Y todos lo deben de creer, se lo deben de creer, que ya fuimos apartados. Por ejemplo, la verdad, yo admiro a una persona que está en La Paz, que es mi tía, la verdad, lo voy a decir, mi tía Dolores. Desde el momento que el Señor la llamó, se metió tanto con Él, se casó con el Señor. Y es una persona que realmente, mira, allí está buscando de Dios, porque tiene esa hambre de Dios. Fue un encuentro que tuvo ella con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos caminando siempre dudamos. En nuestro trabajo, yo te he contado, a veces que llega el enemigo y siembra una palabra en mí y me hace dudar. Pero si yo me voy a las Escrituras, Dios dice que Él está con nosotros. Y cualquier cosa que se levante, mira, Él lo va a deshacer en el nombre del poderoso de Jesús. ¿Dónde me quedé? Entonces Él le dijo: ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero a veces no nos damos cuenta que nuestro Dios es grande y poderoso hasta que llega y cuando tú tienes un enfermo y tú le estás pidiendo y Señor, y el Señor llega y te lo sana, te hace ese milagro. Entonces dice: Señor, si existes, aunque he estado caminando contigo. A veces dudamos lo que somos para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Dios.
Entonces, a veces dudamos. A veces dudamos lo que somos para Cristo, Miriam. Dudamos de dónde nos sacó el Señor. Dudamos que Dios quiere lo mejor para nosotros, para ti, para mí. Dudamos de los milagros. Mira el milagro, nuestra bebé que viene en camino. Dios cumple los anhelos de nuestro corazón. Y Dios ha sido muy bueno en particular conmigo. Muy, muy, muy bueno. Me ha dado todo lo que le he pedido. No, Él me ha dado todo lo que necesito. No me ha dado todo lo que le he pedido. Me ha dado todo lo que necesito. Porque si Él me diera todo lo que yo le pido, ya me hubiera perdido. Porque yo le he pedido dinero, le he pedido esto, le he pedido lo otro, le he pedido éxito. Pero realmente Él me ha dado lo que yo necesito para seguir en mi vida espiritual. Porque muchas veces no es lo mismo que te dé lo que tú le pidas a que te dé lo que tú necesitas para tu vida espiritual, para que no te pierdas. Porque imagínate, ay Señor, dame $1,000,000 de pesos, vas a comprar un cachito de lotería, $1,000,000 de pesos. ¿Qué va a pasar? Te vas a perder. Te vas a perder. Entonces, muchas veces Dios nos da lo que realmente necesitamos para una vida espiritual sana, honesta, y que sobre todo nos da todas las herramientas para que le sigamos a Él. Nos bendice. Esas son las bendiciones que nos da. Pero dice la palabra, primero fíjate en el reino, su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fijarnos en nuestro Dios, primeramente, y todo vendrá por añadidura. Pero entonces, cuando nos fijamos en nuestro Dios, empiezan a ocurrir los milagros. Si el hombre era golpeador, se convierte a Cristo, deja de golpearte, deja de fumar, deja de tomar, deja de drogarse, ya no cae. Y ya no cae porque Dios lo está sosteniendo de su mano. Y es cosa que no se da cuenta. Y muchas veces no nos damos cuenta de que Dios está ahí sosteniéndonos de una manera increíble. Y te dice, ya no te voy a soltar. Entonces, eso es maravilloso, Miriam. Eso es maravilloso para todo aquel cristiano que se dé cuenta de que Dios está con nosotros. Porque muchas veces caminamos, dice que en el amor de Cristo, pero realmente no caminamos en el amor de Cristo. Decimos que somos cristianos, pero realmente no somos muchos más cristianos. Pero no vamos a hablar hoy el día de eso. Estamos hablando de los milagros de nuestro Señor Jesucristo hoy, en la actualidad, y lo que hizo en los inicios. Te voy a hablar Mateo, más para atrás, 8. $23. ¿Lo leo? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Ahí les vuelve a decir, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos, se nos olvida que Dios está con nosotros. Y nos dices, hombres de poca fe, ¿por qué te falta tu fe? Ten fe de que tu hijo va a cambiar. Ten fe de que tu hija va a cambiar, que va a arreglar su vida,
Ten fe que ese problema se va a ir. Ten fe que ese problema no te va a alcanzar. Pero a veces dudamos, como cuando dudó Pedro. Y le dijo, ven. Nuestro Señor le dijo, ven. Y él se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero empezó a ver los problemas, empezó a ver el viento, empezó a ver aquel problema que se levantaba, empezó a ver que le faltaba dinero, empezó a ver que el carro empezó a fallar. Y se llenó de esos problemas. Y se vació de la fe de nuestro Señor Jesucristo, que empezó a dudar. Y empezó a caer. ¿Por qué? Porque le empezó a faltar la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó cuando le faltó la fe? Pues cayó. Es semejante el día de hoy un cristiano cuando le empieza a faltar la fe, empieza a caer en las cosas viejas que ya pasaron, dice la palabra. Hombres de poca fe les llama el Señor. Santo Dios, ¿no? A ti cuando te falta la fe empiezas a tambalear, empiezas a dudar de que todo esto existe, de que la palabra de Dios realmente existe. Cuando te empieza a faltar la fe, la vida se te hace diferente, aburrida. Dices, voy al trabajo, a la casa, a lo mismo de siempre, porque te está faltando la fe. Hombres de poca fe, te dice el Señor. Cuando empiezas a caer en lo mismo y empiezas a retroceder, te está faltando la fe. Llénate de fe, dice el Señor. Llénate de fe. Entonces, el Señor nos dice, si tú tienes alguna enfermedad, si tú tienes algo que te está pasando, estás en depresión, por muchas circunstancias, porque tienes un hijo enfermo, no sé, un hijo enfermo, un hijo encerrado, un hijo en drogas. Tú sanaste de la depresión. Tú sanaste de la depresión y le doy la gloria y la honra a Dios. Que tú sanaste aquí en casa. A través de la palabra, de las predicaciones que hacíamos aquí, lo que seguimos haciendo aquí. Y la verdad, a mí Dios en eso me honra. Te voy a platicar un milagro que Dios, una semillita que Dios sembró en un hombre, Miriam. Hay un hombre en la Marina que yo le empecé a platicar de Dios, de lo que Dios ya ha hecho en mí, de lo que Dios está haciendo en mí, lo que está trabajando en mí. Mira, el Señor plantó, el muchacho era drogadicto, era alcohólico, fumador, y se miraba todo paniqueado todo el tiempo. Pero vio algo, lo atraía algo, todos los días pasaba a mi locación a platicar 5 o 10 minutos todos los días conmigo, Miriam, todos los días. Porque Dios lo atraía para que yo le diera palabra a él, que Dios lo amaba, que Dios lo quería cambiar y que Dios quería hacer un milagro en él. Mira, Dios me sigue sorprendiendo. Hace 2 días llegó. Yo tenía 6 meses que no lo miraba. Llegó un muchacho cambiado de su aspecto, con sus ojos negros y firmes. Y yo lo miré y me sorprendí. Y le dije, ¿eres tú? Sí, me dice Gaby. Ya no me drogo, dice. Ya no tomo, dice. Ya no fumo. Dios me está cambiando, me dice. Mira, y sentí la presencia de Dios ahí en ese momento. Y sentí la importancia, Miriam, de sembrar la semilla. Al tiempo esa semilla que tú siembras empieza a nacer. Mira, y me sentí tan bien, porque Dios me usó y fue instrumento para labrar esa tierra. Ahora ese hombre está buscando de Dios. Está buscando de Dios. Pero hay muchos hombres que dicen, miren, que quiero quedar bien con Dios y no quiero quedar bien con la gente. El Señor nos dice que no. El Señor nos dice que seamos luz en la tierra, luz en la oscuridad, para que tu lámpara brille en la oscuridad y todos aquellos que han perdido en la oscuridad se arrimen a la lámpara que está prendida y sean luz también. Y ese es el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Que seamos lámparas en la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto?
que importa mucho tu testimonio, lo que como la gente te vea hoy en la realidad. Que si te ve de una manera, cuando te conocieron, que andabas drogado y tomado, y que ahora eres diferente, y caminas diferente, y hablas diferente. Y te va bien, y te bendice Dios. ¿Y qué dicen? Yo quiero lo que tú tienes. Y mira, yo me sentí no dándome la gloria a mí, no, dándole la gloria al Señor, porque fue el que hizo eso conmigo, que Él se fijara en lo que Dios está haciendo conmigo, que diga, que Él dijera, yo quiero eso también. Y ahora está buscando de Dios, Miriam, ahora está buscando de Dios. Y él se llama Roberto, fíjate, increíblemente. Y la verdad le doy la gloria y la honra al Señor por ese varón. Que Dios ya está haciendo algo en él. Entonces vámonos a Mateo 8:1, donde como ese hombre que me llegaba a Miriam, estaba buscando un milagro de Dios. Así también estaba este leproso. 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Y se limpió y al instante su lepra desapareció. Entonces yo pongo de ejemplo a ese muchacho, Miriam, que Dios sembró esa semillita ahí y en su tiempo esa semillita botó. Y le dijo Dios, se limpió, como me lo dijo a mí en su momento. Y bendito sea Dios, y ahora andamos limpios, andamos caminando en santidad, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y andar caminando de la mano de nuestro Señor no significa que no nos van a venir los problemas, que no nos van a venir las tentaciones. Pero mientras estemos bien cimentados en nuestro Señor y tengamos fe, no va a venir cualquier viento a tumbarnos, ni huracán, ni tormentas. Porque estamos cimentados en nuestro Señor. Y cuando se lleguen los problemas, se lleguen las enfermedades, pero si seguimos teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser sanos de todos, y todo cualquier problema se va a ir en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el leproso se puso, le dijo, Señor, sáname. Así le gritaba yo a nuestro Señor, sáname, Señor, de esto que me ando arrastrando. Así lo hiciste tú, así lo hizo ese muchacho, así lo ha hecho mucha gente que ha dicho, sáname de esto, Señor, sáname porque ya no puedo. Ese es el milagro que estamos buscando todos y muchos. Pero si tu corazón no está dispuesto a hacerlo, Dios no lo va a hacer. No sé, pero para Dios no hay nada imposible, Miriam. Absolutamente nada imposible. Todo lo que le pidamos, creyendo en nuestro corazón y teniendo fe, Él lo va a hacer. Si hay, viéndome a través de este video, hay algunas personas que quieren cambiar realmente ya su vida, que quieren dejar los vicios atrás, quieren dejar las groserías, el cigarro, el alcohol, no sé, las malas aptitudes, la fornicación, el adulterio, las malas aptitudes para nuestros hermanos. Hoy es el momento. Pero tu corazón debe estar dispuesto a hacerlo. Porque una cosa es hablarlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, con esto doy por terminado este culto.
Y le doy gracias al Señor por tu vida, por la de mi bebé, por la de mi familia, en La Paz, en San José, en todos lados. Dios los bendiga. Que sigan echándole ganas. Que es importante hablar de nuestro Señor Jesucristo, sembrar la semilla y seguir adelante con esto. Porque cuando tú dejas de hablar de esto, Miriam, dejas de congregarte, dejas de predicar la palabra, el viejo mundo empieza a regresar a ti. Y no permitamos que eso pase, sino hay que seguir buscando de su verdad y su justicia y del amor de Jesucristo en nosotros. Y que no seamos como muchos cristianos que dicen que ya tuvieron un encuentro con Dios, pero te encuentran en la calle y no te saludan. Porque les dicen sus verdades, dicen que los están atacando. Pero nosotros hay que seguir a Dios y su palabra, y hay que ser hacedores de su palabra y no meternos en las tradiciones de este mundo, que no entren a nuestras vidas, que porque son tradición, no, son tradiciones de hombres y no de Dios. Entonces, si estamos predicando la palabra de Dios, hay que hacerla también y tratar de andar lo más derecho que se pueda. Yo sé que nadie es perfecto, pero que conoce la palabra y hace lo que a Dios no le agrada, sabe que está haciendo mal. Es un hipócrita, te lo voy a decir, es un hipócrita. Entonces no seamos como ellos, no seamos como ellos. Entonces con eso termino. Señor, te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu bendito Espíritu Santo. Espero que la palabra haya llegado, Señor, a todos los corazones que nos están escuchando, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos con una alabanza. Y nos vamos por despedidos.